Hola Hola, Tony, ¿cómo estás? muy bien. Son las 11 de la noche en Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero mañana es festivo. No pasa Pero nada. mañana es festivo, vas a poder quitarte la mañana entonces. Sí. Por empezar, doble gracias, ¿no? Primero por aceptar la invitación y segundo por aceptarla a esta hora, cosa que Bueno, no es lo más cuando, frecuente. cuando he venido a Argentina, sobre todo en Rosario, pues a veces empiezas clase o alguna charla a las 10, 11 de la noche y después te vas a tomar un asado a la 1 o así, ¿no? O sea que ya estamos Sí. acostumbrados. Lo del asadito de la 1 de la mañana ya pasa a ser complicado. Bueno, tienes que, y es lo que veía un poco con el tema del confinamiento, ¿no? Que estamos 24 horas que son tuyas, que tú teóricamente puedes decir libremente porque no hay desplazamientos, pero que sí que estás muy sometido a la conexión, ¿no? Sí. Y bueno, lo bueno en parte es que te puedes hacer tu rutina, Ujú. que con el otro tipo de mundo, pues bueno, esa rutina de estar en un mismo sitio y cada día repetir los mismos movimientos si quieres, pues es de otra manera, ¿no? Tiene sus partes buenas y malas. Yo en este caso, por ejemplo, cada día poder decir quiero hacer mi horita de ejercicio físico o comer a las horas o, bueno, pues sin querer te estás regenerando o puedes Sí. decidir que duermes unas horas y, bueno, yo llevo menos estrés. Ujú. Mucha intensidad de pantalla y centralizando mucha información de despacho y universidad, pero bueno, la verdad me ha ido bien. Me ha ido bien Ujú. para regenerarme un poco. Sí. Reinventarnos un poco. Y hace pensar lo de los desplazamientos, ¿eh? Es decir, que en un momento tienes, yo qué sé, X charlas al año, 15, 20, y dices, pues bueno, te desplazas a 5, pero no a las 20. Exacto, sí, ¿Sabes? sí, sí. No sé. Y también pone en cuestión el tema o los tiempos del desplazamiento nuestro diario, ¿no? Cuando uno piensa que agarrar el coche y Por eso, estar 45 minutos arriba del coche, nada más que para ir de un lugar al otro. sí, ¿No? sí. Mira, hoy mismo hemos tenido una de quinto curso y proyecto final de 4 a 9 menos cuarto, casi 5 horas. No. Hemos acabado hace 2 horas y una intensidad brutal Ajá, con Webex o con cualquier plataforma de estas. claro. Y la verdad, uno va contando, comentamos, los otros están asistiendo, escuchan. Y habíamos empezado a aplicar esto en la escuela, del Mm. hecho de no hacer las colgadas en pared, sino encerrarlos en un aula y que el estudiante explica un PowerPoint, hay un debate y todo el mundo está concentrado, ¿no? Como si Sí, estuvieras en el cine. sí, Mientras sí, que sí. de otra manera se dispersa más. No sé, bueno, tiene su parte muy buena, ¿no? Sí, eso es otro de de los cambios radicales en lo nuestro, ¿no? El hecho de una pantalla implica normalmente una imagen y una concentración. Eso lo discutíamos el otro día en una entrega nuestra, que antes Sí, los paneles grandes en acero o en A1, sí, tenían un sí, montón de información simplemente porque uno puede mover, girar su vista, llevar la vista a distintos puntos, pero esto sí, acá nos obliga a focalizar en uno. Entonces, claro, termina siendo, sin quererlo, en un punto de concentración en vez de dispersión, ¿no? Si no exacto. se maneja de esa manera. Es súper interesante de las tantas cosas que nos van a quedar de esto, me parece, ¿no? Sí. No, 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 seguro, seguro que sí. Tony, antes de comenzar con los temas y las preguntas que se han formulado y que están dando vueltas por aquí, Sí. bueno, primero quería agradecerte no solo a vos, sino a Cata y a María, que son Ujú. los soportes para que esto salga. Logístico. Lo poco bien que puede salir esto, gracias a Dios, me parece. Te quería preguntar de Barcelona. Barcelona, uno desde los años 80, al menos de cuando estudiábamos, Sí. eh, siempre fue el modelo, y cada vez lo fue más, de la virtud de sus espacios públicos, ¿no? O sea, Ujú. no solo de lo bien diseñado que estaban, que por ahí era la forma en que los arquitectos nos deslumbrábamos, Sí, sino de lo usado que son. Es más, sí. yo he estado hace unos meses ahí y cada día me sorprende más la voracidad en el uso de esos espacios públicos. Sí. ¿Cómo se los ve hoy en día? ¿Has dado una vuelta por ahí afuera? En esas... En confinamiento, ¿quieres decir? Sí, sí. No, sí, bueno, he hecho alguna salida puntual y bueno, realmente, como la mayoría de sitios, ves que hay otra condición de silencio, que hay espacio Mm. regenerado.
Pero ahora lo que ha pasado es que el espacio público es las edificaciones, ¿no? Y tú has estado, creo, pues casa de espacio, estamos en último piso y ves azoteas, ¿no? Y ahí sí que hay una reflexión importante porque ves que hay azoteas previas a hace 15 años, de todas las edificaciones anteriores de hace 15, 20 años, que no había el código técnico, que no había este clima único todo el año entre 19 y 25 grados y que no existían esas máquinas para mantener ese clima que normalmente en los edificios nuevos están en la cubierta, que cuando tú haces un edificio de nueva planta de vivienda, por ejemplo, yo cuando en el concurso de Salou en 2007 se propuso la comunidad arriba, ¿no? De poder llegar y no se permitió por dar el sitio a las máquinas, ¿no? Y ahora te das cuenta que hay personas de comunidades haciendo ejercicio en los edificios anteriores hace 15 años y los de ahora, que tenemos algunos cerca, no pueden subir. Y hay personas que tienen ventanas a norte y que no ven el sol en todo el confinamiento. Salen a la calle a pasear el perro, la excusa que sea, o no ven el sol, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Y ahora lo típico, vosotros también debéis tener el aplauso de las 8, bueno, aquí está a las 8 todo el mundo sale a aplaudir, y el espacio público está en el plano vertical de las fachadas ahora mismo, ¿no? En balcones, apéndices, etcétera. Y la calle muy tranquila. No sé, hay momentos de que hay un poco más de tránsito de coche, pero mucho silencio ha habido en momentos. Es increíble pensar que las ciudades nuestras podían estar en silencio en algún momento, ¿no? Exacto. No, increíble. Sí, tremendo. Pero bueno, es la nueva condición esta y yo creo que nos toca adaptar y supongo que durante la charla, bueno, durante el debate, porque creo que el formato creo que lo interesante es pasar la palabra a las personas que asisten, ¿no? Entonces, a partir de ahí saldrá lo que saldrá y manteniendo un poco el soporte de la presentación de Barcelona de hace 10 días, creo que fue. Exactamente. ¿Cómo me decías con esto de pasar la pelota de la estrategia de Johan Cruyff? ¿El rondo se llamaba? Sí, bueno, una cosa que nosotros comentábamos en la escuela, en este caso en Reus, cuando empezamos con los estudiantes, ¿no? Que yo creo que la analogía con el rondo de Cruyff o Guardiola, que las personas que llevan el entrenamiento, cuando reciben la pelota, en ese tocar y tocar rápido, la virtud es que la suelten rápido, ¿no? Y la suelten direccionada, en el caso de los alumnos, a quien creen que pueda dinamizar, activar, ¿no? Pero dar protagonismo un poco al equipo. Y en este caso el equipo es el auditorio, las personas que quieren asistir a la charla, que son los que tienen las inquietudes, ¿no? Claro, sí, un tronco común, un guión que puede ser ese PowerPoint, pero bueno, que al final es hablar tomar el pulso un poco de lo que la sociedad en ese momento se está planteando alrededor de la arquitectura, del hecho de habitar o lo que vaya saliendo, ¿no? Un poco que todo está relacionado. Sí, señor. Entonces te voy a hacer caso y vamos a pasar directamente a usar algunas de las preguntas. Hemos tenido varias preguntas en Córdoba también. Tony había tenido muchas preguntas en Barcelona. No sé si lo leyeron, pero la idea es, de alguna manera, Tony ponerse en el rol de ir trasladando inquietudes de un lugar al otro. De aquí a una semana creo que tienen en Granada, si no me equivoco. O sea que se seguirán sumando inquietudes que, nada, hacen de esta situación global más particular y más interesante, me parece. Yo traté de hacerme, y esto lo vamos a ir viendo, Tony, si te parece, traté de hacerme algunos grupos con las preguntas que teníamos en Córdoba, como para empezar. Uniendo algunas que tenían cosas en común y que cada una tiene particularidades, pero de cualquier manera vamos a tratar de empezar así. Las primeras tienen más que ver con las primeras que elegí al menos, más que ver con una cuestión de la pregunta sobre la técnica y la artesanía. Una pregunta, por ejemplo, dice, ¿te parece que el escenario actual pone en cuestión el uso artesanal de materiales y técnicas? Esa es una. Y después hay otra que dice materialidad y recesión económica. Es decir, las dos estarían planteando el tema de la técnica y de la artesanía, que son muy presentes, están muy presentes en tu obra, pero por otro lado también las ponen en jaque de acuerdo a la situación contemporánea. Vale. Bueno, yo voy a por la primera. Podemos hacerlo hablando o en algún momento ilustrar
tú mismo, si en un momento te sugiere, has mirado el PowerPoint también y te sugiere algún lugar, más que decir yo, también puedes decir tú si quieres ilustrar con alguna imagen de la que hay en el PowerPoint. Pero yo lo que diría, el escenario actual, de momento plantearía otra pregunta. ¿Cuál es el escenario actual? Me imagino que se está hablando de un supuesto primer mundo. Ese escenario actual, ¿en qué cultura se da? Es una pregunta formulada desde Córdoba. ¿Esa pregunta sirve para Córdoba y sirve para Barcelona o cualquier otra ciudad en este sentido o cualquier otro hábitat, ¿no? Entonces, para mí, el escenario actual es el de la especie humana. Entonces, yo entiendo que cuando proyectamos ese escenario vinculado entiendo que se hablan de uso de materiales, artesanal, materiales y técnicas, etcétera, es para gestionar, para construir, para proyectar el habitar, el hecho de habitar, que a veces se le llama arquitectura, ¿no? Y ahí es ya quien está haciendo esa pregunta, entiendo que también es un proyectista o alguien que está en ese mundo, sea un estudiante, sea un profesional o no, quizá. Entonces, ¿para quién estás proyectando el que hace la pregunta? Y para el que hace la pregunta, ¿qué es ese escenario actual, ¿no? Es decir, cada proyecto, cada necesidad tiene un contexto de trabajo donde a lo mejor pues, un profesional se puede plantear que el cliente manda, el cliente me pide esto, la normativa me pide esto, pero tú como proyectista eres libre de trabajar esas condiciones que en algún momento pueden ser negativas y darle la vuelta, ¿no? Es decir, yo personalmente me he dedicado siempre a que ese escenario actual es el que tú crees que es el óptimo, el mejor para las personas que van a habitar ese lugar que estás trabajando. Y en consecuencia me he planteado la materialización de esas ideas, de ese proyecto. Entonces, yo no asumo como escenario actual el que me digan que si las nuevas tecnologías, que si cómo se habita usando unos materiales, con unos catálogos, con unas normativas, no lo sé. O sea, voy un poco a la raíz, a qué realmente necesitas para habitar, ¿no? Y en este sentido, el uso artesanal de técnicas, más que el uso artesanal como tal, yo entiendo que la actitud tiene que ser artesanal. En este sentido, esta imagen que has puesto, ¿no? Es decir, esto es un pueblo que está a 50, 60 kilómetros de una gran ciudad, es un lugar de paso. Las personas que experimentan este lugar, sea en fin de semana o en una visita concertada, porque hay un tema arqueológico y tal, son personas del escenario actual. Entonces, esas personas de ese escenario actual, en este caso, en un momento determinado pueden necesitar estar a la sombra en un clima continental que en verano pues, puede ser muy caluroso y muy extremo. Si pones la sección, ¿no? O la imagen que se ve en sección, esta operación, o sea, esto simplemente, ahí, correcto, esta. Ese plano inclinado da a la plaza de llegada a este lugar y ahí pues hay la llegada de un camión que en ese plano inclinado hay una trampilla por donde puede tirar los pellets a un depósito que hay debajo. Y ese depósito, enfrente tiene la caldera de biomasa que tiene esa chimenea de ladrillo que veis, que es por donde combustiona, ¿no? Pues ese plano inclinado también está lleno de tierra. Y ahí lanzamos 5 varillas de diámetro 20, empotradas 1,5 metros, volando 4,5 metros. Por gravedad, la ley de la gravedad genera esa curvatura por peso propio y las trepadoras, estando en el mismo plano, trepan por él, repartidas con un mallazo de diámetro 4, y si pasas la siguiente, el material Parthenocissus quinquefolia, esta de aquí, que veis que tiene el detalle constructivo de enroscarse cuando tiene un elemento lineal, que es la varilla de diámetro 4 milímetros, que es ese mallazo, construye esa urdimbre. Y a la vez
veis que ahí hay algunas gotitas de agua, eso es la evapotranspiración de la hoja, con lo cual genera las condiciones adecuadas para tener la mejor de las sombras, que es una sombra fresca. Bien, entonces, este material, ¿cómo se le considera? Al hierro, pero sobre todo a la hoja, que es el que te construye la sombra. ¿Qué material es ese? ¿Es artesanal? ¿Qué técnica se ha utilizado aquí? Es decir, por otro lado, podemos comprar un toldo, podemos comprar una pérgola, yo creo que si vas a un material de fabricación que puede estar en el mercado, pues posiblemente vas a proyectar una pérgola y poco a poco esos materiales harán que las personas que los utilicen se alejen de la función sombrear y se acerquen más al objeto pérgola. Es lo que acaba pasando mucho en arquitectura y no en habitabilidad, que es que el proyectista proyecta una pérgola y proyecta el sustantivo pérgola, pero no piensa en la función del verbo sombrear. Claro, claro. ¿Bien? Tony, me parece o deduzco por las preguntas, que cuando te referías a de qué contexto estamos hablando cuando se hacen esas preguntas, sí. Quizás las preguntas, sobre todo viniendo desde este ámbito, no apunten tanto a la pregunta sobre el high-tech o sobre si la hipertecnología o la tecnología sobredesarrollada reemplaza a la otra, sino algo que me recuerda un poco a nuestro amigo en común, a Solano. Sí. Cuando hablan y argumentan mucho del trabajo de su estudio a partir de distribuir más el trabajo a la mano de obra y quitárselo al material, que de alguna manera es lo que vos estás demostrando acá también. Pensando que este contexto, quizás este contexto futuro un poco distópico, tenga más que ver con la pérdida de mano de obras en la obra, en realidad, forzada por la industria, forzada por el desarrollo de materiales siempre cada vez más acabados, y etcétera, ¿no? Bueno. Me parece que la pregunta iba por ese lado. Si te parece que este modo de trabajar, este modo de proyectar, contando con la tecnología más sofisticada, que es la de esta enredadera que mostraste, porque realmente es la tecnología más sofisticada que la biología puede seguir enseñándonos, y sacar jugo de eso, o sea, sacar provecho de eso. ¿Cómo lo ves en un mundo en el que hay todavía un requerimiento masivo, necesidad masiva de habitaciones y de lugares y de construcciones, ¿no? Bueno, pues la verdad lo veo muy compatible y el tiempo, de alguna manera, lo pondrá encima de la mesa. Es decir, tú puedes tener necesidad de muchísimas habitaciones, pero sea cual sea el contexto de ese ejercicio, esas habitaciones tendrán la posibilidad de relacionarse con un espacio exterior. Y será deber de esos proyectistas, a quien sea el que gestione esas habitaciones, sea público o sea un privado, sea quien sea, de hacerle ver que es muy importante un pequeño porcentaje, como mínimo, de espacio exterior con el cual relacionarse, ¿vale? Cuando hacías la pregunta has mencionado materiales que están en la industria cada vez más acabados, acabados. Y ahí sí que me gustaría introducir un elemento que siempre ha estado presente en la gestión de la habitabilidad y que evidentemente la arquitectura ha lidiado con él, y que entiendo que la arquitectura moderna ha lidiado con él, ha competido, ha luchado, que es el paso del tiempo. Sí. Yo, personalmente, esa idea de materiales cada vez más acabados, yo entiendo que en la gestión de la habitabilidad, y tal como se ve en esa imagen, hay que entender que el tiempo construye. Y no hay que competir con el paso del tiempo, ni con los materiales, ni en cómo evolucionan, sino que hay que dejar que las cosas fluyan. Y que si yo normalmente me gusta que los materiales se muestren con su poro abierto tal como son y que absorban y de alguna manera bailen con el paso del tiempo, no luchen contra el paso del tiempo. Entonces, esa imagen abstracta, pulcra, limpia, que de alguna manera quiere congelar el tiempo,
creo que, bueno, lucha contra y creo que se debería relajar más. Por lo tanto, uno de los materiales importantísimos para mí, creo que cada vez será más las condiciones que nos hagan llegar a la esencialidad del habitar, nos harán entender al final a la mayoría de las personas que habitamos el planeta que el tiempo construye, es decir, que te tienes que adaptar, que tienes que coevolucionar con lo que te rodea en el momento de habitar y que, como hacen los otros animales, nada más. Nosotros somos los únicos que imponemos y no entendemos lo que nos rodea. También se lo podría entender como fruto, digo, hablando del tiempo, a mí me parece fascinante la reflexión sobre el tiempo y el paso del tiempo que como arquitectos usualmente denegamos cada vez más, pero parece que termináramos siendo, o lo veo sobre todo en jóvenes arquitectos, en esta tiranía de la imagen y tiranía del Instagram, ¿no? La arquitectura hecha para Instagram, que tiene mucho que ver con una característica que le adjudicaron a los millennials, pobres, no sé si será tan así, pero que es de nuestros tiempos, que es lo quiero como sea, pero lo quiero ya. El hecho de la instantaneidad de las cosas, el hecho de la hipercontemporaneidad y de la cosa reluciente, parece que se proyectara más para figuras que van a quedar congeladas en el tiempo de una manera, y se perdió todo valor real, existencial o sustancial de la arquitectura. A mí una vez me preguntaron cuál era el dato que usaría para hacer una crítica de arquitectura, y yo lo primero que dije fue el tiempo, porque en realidad nunca tenemos tiempo de poder analizar una obra o verla y recorrerla pasado un tiempo, porque pasado un tiempo las grandes obras se terminan convirtiendo en mausoleos, cuando en realidad las grandes obras, no sé, estoy viendo estas fotos tan sugestivas que mandaste de obras tuyas, y que uno ve que el paso del tiempo en realidad las va enriqueciendo día a día. Bueno, esa instantaneidad, y no solo la instantaneidad, sino la necesidad, esa suma de tiempos presentes, ¿no? Es decir, yo creo que desde que ha existido Instagram o ha empezado Instagram, para decir una de las redes, ¿no? Quizá de las más usadas, desaparece la idea de lo que pasó hace 5 años o 6 o hace 10. Ya nadie se acuerda, ¿no? E incluso pues cosas que puedan aparecer ahora son nuevas, aunque hubiesen aparecido hace 4 años, porque todo el mundo ya, eso no existe. Desaparece el crítico de arquitectura, aparece más el espectáculo en la crítica, o, bueno, lo mismo que pasa en televisión, ¿no? Es decir, tú tenías programas en los años 70, 80 de culturales, de entrevistas que iban a fondo, había uno que se llamaba A Fondo, de fantásticas entrevistas, y ahora, pues, en la televisión o haces espectáculo y llamas la atención o no tienes público, ¿no? Entonces, claro, creo que el tema se trata de tener público y que el soporte, que es muy frío, ¿no? Es esa imagen, ¿no? Entonces, a ver, yo personalmente lo que hacemos es simplemente para ser habitado y la mejor experiencia es habitar los lugares, entenderlos y bueno, sobre todo, qué te transmiten al que habita, no al que proyecta. El otro día, una frase en Instagram, alguien en algún comentario hablaba sobre un tipo de arquitectos amigos. Bueno, pero al menos el público siempre os valorará. Y hablaba del público, ¿no? O sea, hacía una crítica de publicaciones y de las personas que reparten premios y no sé qué. Dice, pero al menos vuestro público siempre os valorará como se tiene que valorar, ¿no? Entonces, me he alucinado pensar que hay público de Instagram. O sea, que la gente hace como un programa de televisión por Instagram para ese público, ¿no? Y bueno, ya. Entonces, bueno, son pequeñas trampas o grandes trampas que te pone la vida adelante. Nosotros en nuestra época, creo que el otro día lo comenté, pues le llamaban el papel couché, ¿no? Esas, comprar de manera enfermiza revistas y revistas y revistas para aprender arquitectura y ver y tal. Entonces, ese bombardeo de imágenes de tu subconsciente no te dejaba hacer tu propio viaje, ¿no? Yo, por ejemplo, la última revista que compré fue en el año 87, que hacía segundo de arquitectura, 86, que hacía segundo de arquitectura, y ya no quise comprarme más revistas, nunca más, desde segundo hasta que empecé a recibir las que recibía como colegiado, que era el Quaderns aquí en
en Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Para precisamente no tener esa contaminación y permitir de alguna manera que tu subconsciente pues, se alimentara de otros datos, ¿no? No de la propia disciplina, porque entonces te quedas con la imagen superficial, ¿no? Claro, ahora hay un bombardeo que se ha multiplicado por 100, ese que teníamos nosotros hace 30 años. Y bueno, hay que saber gestionarlo, eso cada uno a su manera, también en función del momento que tenga, ¿no? de formación. Pero sí, no es supongo. Hay, Tony, otra pregunta que también le podemos vincular con el hecho de los materiales, digo, para cerrar un poco el capítulo este de materiales, que es un poquito más compleja y que me parece muy interesante. La leo textualmente. Las sociedades y formas de vida cambian a modo vertiginoso, al menos en los últimos 30 años. ¿Crees que la arquitectura acompaña ese cambio dando nuevas respuestas? ¿O es posible que las novedades o invenciones sean únicamente nuevos materiales y tecnologías? Mientras que los arquitectos diseñamos todavía las mismas casas, escuelas y oficinas de hace 30 años. Bueno, hay dos partes de la pregunta y lo que ofrece el mercado entiendo yo que muchas veces está destinado a generar nuevas necesidades y nuevas necesidades significa nuevos productos y nuevos productos significa vender y vender significa negocio, ¿vale? Entonces, yo creo que en el hecho de habitar la sociedad está adicta a una serie de elementos, de gadgets, de consumo que nos alejan de lo que ahora precisamente muchas personas en el mundo con temas como el confinamiento están apreciando realmente, ¿no? Primero, disponer tiempo para poder apreciar desde donde habitas lo que te rodea, ¿no? Y segunda, que realmente te das cuenta de lo que es esencial, ¿no? Tomar ese pequeño rayo de sol al día ahora ha sido un valor. Hay imágenes que tienes por aquí, que el otro día puse en Carla, que hay tres o cuatro imágenes que aparece la gente pues buscando ese límite. Están entre este proyecto y el siguiente. Ahí, las acabas de pasar. Ahí ahora vendrán. Esta es de las redes y se hizo viral. Esta es Barcelona, encima en una farmacia en la calle Mandri. Y la siguiente es el ensanche, ¿no? La siguiente es el ensanche. Entonces, esos balcones del ensanche nunca tienen personas en vida normal. Siempre están en la isla, en el patio de manzana de 60 por 60 metros, en el interior. En la cara exterior, primero porque hay coches, porque hay ruidos, porque es un lugar que hay mucha gente circulando y no tienes esa intimidad que el silencio que ahora tiene la calle y esos árboles te permiten, ¿no? Y esto apareció en el confinamiento y más tomando el sol. Nadie se le había ocurrido salir en bañador en una calle del ensanche. No era habitual. Pero en cambio, ¿qué ha cambiado para que esto pase? Pues que se ha parado de alguna manera el tiempo elástico en la cabeza de las personas, es mucho más lento. Tienes tu actividad dentro de casa, pero eres dueño de tu tiempo. Yo por primera vez en mi vida, que mis 24 horas son mías y yo puedo disponerlas como quiera. Puedo organizar mejor. Evidentemente tienes que tener reuniones, encuentros, trabajar, pero tienes más libertad en este sentido. El tema es cuando volvamos a desplazarnos, a encontrarnos por la calle, etcétera, si sabremos aprender de parte de las virtudes del confinamiento o volverán a imponerse las inercias del otro mundo, ¿no? Claro. Yo creo que la pregunta, que si estamos haciendo las casas, oficinas, etcétera, de hace 30 años, los arquitectos, cada uno hace lo que cree y en principio reflexionando en relación a la sociedad actual. Por lo tanto, que cada uno gestione los instrumentos que tiene para dar respuesta la más óptima posible a esa necesidad. Yo no creo que en este caso el colectivo que se dedica a la arquitectura proyecte cosas de hace 30 años. Sí que pienso que en algún momento hay como una impronta muy fuerte, en gran porcentaje, aún de esa pisada del movimiento moderno, ¿no? Que sin querer, un subconsciente que dicen eso era arquitectura y el resto no. Yo para nada lo creo así, ni nunca lo he creído. Es decir, cada época ha tenido
un planteo en relación al momento y hemos de saber leer lo que pasa ahora, lo que pasaba hace 10 años, lo que pasaba hace 20, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todo está abierto. Genéricamente diría, cuando proyectamos, mejor proyectar en abierto que en cerrado. ¿Qué quiere decir? Abrirnos preguntando en todo momento y dudando durante todo el proceso, porque será la única manera de proyectar sin juicios previos. La angustia del proyectista, que no es proyectista en esencia y tiene necesidad de cerrar el proyecto porque la incertidumbre le mata, no es el estadio natural del proyectista. El proyectista que necesita referencias externas constantes para cerrar y visualizar cómo acabará el proyecto, justo empezar, no está proyectando. Está buscando una respuesta. Ya. Y proyectar, se proyecta dudando y generando preguntas constantemente. Y ese es el proceso. La incertidumbre es el estadio natural del proyectista. La referencia externa pues viene de ese miedo de querer cerrar y de tener alguna imagen. También, ahora lo que hacías la alusión antes de Instagram, aparecen Frankensteins por un tubo, aparecen patchworks de imágenes que suman y eso construyen un proyecto. Pero no se piensa por qué se hace la cosa, sino simplemente, pues alguien dice, no, es que ahora se lleva o ahora me gusta más esa textura o esa combinación de materiales y aparecen pues suma de imágenes de Instagram que puedes decir, mira, está tomada de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y salen, pues, pero no es el viaje de ese proyectista, no está proyectando desde dentro, está proyectando siempre con referencia externa y con miedo a tener que cerrar y encontrar el proyecto afuera, ¿no? Sí. Y bueno, trampas de la vida que te ponen en tu proceso personal, es decir, el viaje del proyectista es precioso y si tienes esa prisa, pues te puedes perder muchas cosas interesantes, tuyas, propias, de tu interior, ¿no? Sí, pensaba Tony, cuando recién aludías que de última estamos todavía trabajando sobre una matriz moderna, que fue muy fuerte, es muy fuerte. Si junto eso con lo que decís en cuanto a los cambios de hábito que nos produjo este confinamiento en tan poco tiempo, a que empecemos a manejar nuestro tiempo, nuestras horas, y que empecemos a usar lugares de nuestro hábitat de manera diferente para la que fueron planeadas y pensaba en esta vieja disputa de la modernidad entre el Round Plan, encabezado por Adolf Loos, y el Plan Libre, encabezado por Le Corbusier, como dos matrices espaciales que definieron de alguna manera lo que iba a pasar, que evidentemente parecía que toda la batalla la había ganado Le Corbusier con su Plan Libre. El otro día, y esto es una anécdota que viene al caso, hablando con un amigo de Paraguay, que tienen un nene chiquito en la casa, vive con la esposa, todos los dos trabajan y el nene está dando vueltas por su casa, renegando brutalmente de Le Corbusier y su Plan Libre. Dice, si culpa de Le Corbusier y el Plan Libre, se me hace insoportable la vida que estoy llevando adelante. El hecho me pareció muy simpático, pero también me parece, este tipo de situaciones terminan haciéndonos replantear frente a esta incertidumbre del proyecto, en contra, no sé si en contra, pero al menos poniendo en jaque las recetas, ¿no? Que me parece que es un poco también lo que decías, en que el proyecto debe ser un proyecto abierto como tal y como búsqueda, que por otra parte, por los dos proyectos de vivienda colectiva que tenés, los dos son interesantísimos, después si quieren los pasamos un poco más en detalle, pero en los dos veo que has tenido que manipular entre todas estas cosas, o sea, en cómo otorgar la mejor ventilación cruzada, pero también ese cambio temporal que implican los cerramientos y la permeabilidad de los cerramientos, asumiendo el cambio que el tiempo produce y que la gente produce. Bueno, nada, no era una pregunta esto, era un comentario que quería hacerte porque la verdad que... Mira, yo si quieres, podés... tengo el PowerPoint a la izquierda. ¿Sí? Yo creo que hay una imagen interesante que podrías... Pero déjame buscar el número. La 266 a la 277. Yo creo que eso del proyecto abierto o de hasta qué punto existe la receta, ¿no? Y yo lo contaré a mi modo de entender y lo contaré desde un proyecto que a mí me sirvió mucho. Quizás el proyecto para mí más importante, que es este, que tú le llamas de los sapitos, ¿no?
Sí. Y verás en 10 imágenes dónde llegamos, ¿no? Es decir, ese es un lugar de infancia donde lo has experimentado pequeño y que tienes esa playa, bueno, de piedras que han bajado por las rieras, que se han ido repicando, se han redondeado y generan esa superficie por sedimentación fluvial, ¿vale? Claro, si delante tienes el mar y en momentos del año te genera una superficie perfectamente plana cuando en enero las aguas bajan y hay los menguantes y queda esas calmas blancas, esa calma chicha, pues las personas con el tiempo se inventan ese juego de la rana, el sapito, o en este caso allí le llaman pasanetas, ¿no? Entonces, en ese momento monto esos 10 carriles, esa bolera en el mar, para que esa fiesta sea colectiva y de 10 en 10 vayan lanzando. Pues deporte, divertido, plástico, bueno, relajante, pero si pasas ¿vale? Hay un momento que en esa planta que hay encima del mar, como juego, la anterior imagen lo que hace es balizar el mar, balizas el mar y tienes ese cuadrado de 40 por 40 metros, que tienes 10 divisiones de 4 metros en horizontal y 8 divisiones de 5 metros hacia el horizonte, ¿no? Te construye esos carriles. Si pasas la siguiente, ¿vale? Tenemos esa construcción, esa materialización en el lugar. Temporal, porque se instala durante 2 días y hasta pasas a la siguiente y ese es el hecho físico que se realiza de manera colectiva de 10 en 10. Si pasas a la siguiente y en ese momento, el 8 del 8 del 95, en inquietudes de persona joven formándose, etcétera, pues estaba debatiendo pues, las relaciones entre el espacio, el tiempo, etcétera, y quise poder registrar esos lanzamientos. Por lo tanto, bueno, el proyecto acabó fijando un pentagrama imaginario encima del agua, en el cual, si pasas la siguiente, la relación que se establece con el plano anterior de simplemente la materia encima del agua es que se establece una relación métrica entre espacio y tiempo, que esas 40 metros divididos en 8 divisiones es una octava musical. Por lo tanto, el punto donde se hundirá la piedra te determinará un tono y arriba ves que el número de saltos de 1 a 2 blanca, de 2 a 4 negra con punto, de 5 a 7 negra y más de 8 botes corchea. Con lo cual, cada persona en su distancia y saltos deja un tono y un tiempo que se va acumulando y cuando acaba la fiesta todo eso lo hemos registrado y se interpreta el registro acústico que ha salido. Por lo tanto, hay una forma final producida por la casualidad o la causalidad de esos usuarios pasando por ahí. Si pasas la siguiente, ahí aparecen exacto, esa es la fiesta, la cantidad de gente que hay. La siguiente es uno de los años, en este caso el 99, participaron 50 personas y generaron este registro acústico. Y ahí tienes sus nombres. Pasas la siguiente y estas son las 991 personas que entre el 96 y el 16 lanzaron. Y con eso, en el 20 aniversario, montamos una Sinfo Suite que un director de orquesta amigo generó las reglas del juego para que 14 compositores, en 20 años habíamos hecho 14 ediciones, cada uno, con las reglas del juego que el director daba, montara su fragmento de la Sinfo Suite. Y él, como director, enlazó. Y salió una Sinfo Suite de 60 minutos que se interpretó en el Festival de Música de Cadaqués. Bien, el proyecto es así. El siguiente mapa o plano son esas 996 personas colocadas encima del mar, donde ellos, cada uno de ellos, en 20 años dejaron su piedra con el lanzamiento. Ves que se han tirado más piedras cercanas que más lejos. Todo eso influye el viento que hacía el día, la condición topográfica del mar, las personas que han lanzado, la edad que tienen, etcétera, la habilidad, la fuerza, etcétera. Y ahí la analogía, ¿no? Si vamos a la siguiente. Es decir, tú marcas las reglas del juego. En este caso, para gestionar la habitabilidad con un programa, el del juego a la izquierda, el del espacio público, el de la fiesta, y a la derecha el de unas viviendas colectivas.
viviendas sociales en este caso y de alquiler. Ahí tú tienes unos balcones que miden 1,70 m de profundidad, muy diferente que si miden 1,20 m. Si miden 1,70 m, ese voladizo se consigue al promotor que consigas construir 1,70 m de voladizo, pues ahí te cabe una mesa y puedes hacer actividades. Si ese espacio de cada uno de los hábitats tiene un porcentaje de sombra y un porcentaje de sol, puedes decidir cómo interpretas. Si tienes esa urdimbre de esos hilos de hierro y una de ellas pasa a 2,20 del suelo, para riostrar toda esa estructura, puedes colgar la toalla, puedes colgar un toldo, puedes adaptar tus necesidades a eso. Pues igual que en el juego se planteaba esas reglas del juego a la izquierda, al final sale un resultado, que es la siguiente imagen, ¿no? Que son esas notas que han conseguido esas personas durante 20 años. Y a la derecha, las personas que habitan esas condiciones vinculadas a la habitabilidad, cómo cada uno las interpreta a su manera. Por ejemplo, a la izquierda y en el penúltimo piso ves la caseta del perro a la sombra y el perro que en el mes de marzo ha salido a tomar el sol. Su hora de vitamina D ha salido ahí, ¿vale? O uno se pone una parabólica, otro tal, o el de abajo se hace un huerto urbano. Esa es la analogía, es decir, reglas del juego. Bueno, nosotros proyectamos con unas condiciones genéricas vinculadas al habitar y vinculadas a una especie, que sea de la cultura que sea, todos en esencia, como humanos, tenemos unas necesidades básicas vinculadas al hecho de habitar. Culturalmente, cada uno las interpretará a su manera. Y ese es el proyecto abierto, que cada usuario puede libremente, con esos mínimos y esenciales que proyectas la habitabilidad, pueda gestionarlos, apropiarse de ellos, etc. Cada proyectista decidirá hasta dónde quiere definir. Es decir, nosotros como proyectistas definimos, otra analogía con los matemáticos, la ecuación, no el resultado. Somos proyectistas de ecuaciones, no de resultados. Y en ese sentido, la cultura de la imagen es una trampa enorme, porque muchas veces estás demasiado pendiente del resultado. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Clarísimo, porque por otra parte tiene que ver con el tema que hablábamos recién sobre la imagen y la instantaneidad de la imagen y el congelamiento de la imagen, ¿no? El hecho de aceptar de que uno ponga reglas de juego, pero que después no acepte de que el juego se produzca, es terrorífico para la gente y para los arquitectos también. El hecho de pensar que las obras pueden ser vistas y fotografiadas de una sola manera y en un solo momento y por un super fotógrafo, en realidad es lo más opuesto a la vida que se puede conocer. Es simplemente congelar y transformar lo nuestro en una escultura, ¿no? Bueno, hay que ser consciente que es un medio, pero no es el trabajo que desarrollas. Es algo para comunicar, bueno, pero no, o sea, yo no entiendo cómo se puede valorar la arquitectura sin haberla experimentado con los 5 sentidos, ¿no? Y muchas personas emiten juicios de valor de un continente a otro simplemente por imágenes que ven. Y ni tan solo leen la memoria de un proyecto. Por ejemplo, yo creo que es importantísimo poder explicar un proyecto con 100 palabras, con 200 palabras. Y qué adjetivos, o sea, yo en la universidad lo utilizamos mucho y más con personas de una cierta madurez, cuando puede ser en quinto o en proyecto final. Intenta tu proyecto de investigación, que puede ser tu proyecto final o el proyecto del curso, pero ya no le llamamos proyecto de curso, le llamamos proyecto de investigación. Con 200 palabras, ¿cómo lo definirías? Con 500, con 200, con 100 y vamos metiendo cada vez más condiciones restrictivas, porque tengas la esencia de que tú visualices qué realmente estás proponiendo y sepas qué es lo que estás proyectando y trabajando. Pero que un concurso se gana con una buena memoria, los concursos buenos, no con una buena imagen. Es decir, yo entiendo que las memorias tendrían que ser fundamentales, aunque sea un parágrafo de 100 palabras, de 200, pero eso te tiene que transportar y evocar a 1 millón de imágenes, esa memoria bien hecha. Y tiene que poder explicar mejor lo que estás proponiendo que una imagen que puede estar cargada de trampas, de deformaciones, de intenciones, de lechugas, de verdes, de cantidad de cosas que jurados
jurados ligeros, pues son fácilmente cautivables, ¿no? El Claro. mismo concurso del Museo del Clima del año 2008, de 92 propuestas, 91 en sus imágenes tenían placas solares o molinos de viento. Es el concepto de sostenibilidad que había en España y en Cataluña en el año 2008. Si no tenías una placa solar o placas solares o molinos de viento, no eras el Museo del Clima, no eras sostenible. Por suerte, y con la crisis, esa conciencia cambió mucho y de esos 91 seguramente 85 ya habrán cambiado, ¿no? Y habrán tomado conciencia. Pero tú ves la exposición que se hizo a los proyectos y pues 90 y pico por ciento de lo presente, bueno, 91 proyectos tenían renders y tenían placas solares, molinos de viento en las secciones, en las imágenes, etc. Esa era la idea de la sostenibilidad no pasiva, sino la activa. ¿Vale? Muy bueno, muy bueno. Fascinante. Me gustó mucho lo que dijiste sobre la memoria descriptiva en los concursos, porque también creo que la narrativa, no hablo de la pura ficción, sino de la narrativa real, tiene el tiempo incluido en sí, cosa que la imagen que se presenta de un proyecto es muy difícil que pueda transportar ese paso del tiempo, ¿no? Y coincido con vos totalmente en que todo depende de un jurado que no se deje encandilar solo por la banalidad o la superficialidad de una imagen, ¿no? Sino que sepa mirar un poco más allá. Creo que es lamentablemente algo que estamos sufriendo en todos lados y que, nada, tengo mucha confianza de que estemos en un momento de bisagra en ese sentido, de que las cosas se empiecen a mirar de otra manera. Así que, nada, totalmente de acuerdo con lo tuyo, me encantó, me encantó. Te voy a llevar ahora a otro tema, Tony, que surge de una pregunta, que te la leo, es muy cortita. Dice, los espacios periurbanos en ciudades intermedias. Y pregunta sobre la transición entre la realidad urbana y la realidad rural. Yo creo que es un tema más actual que lo que creemos, y que sé que a vos es un tema que te interesa mucho, o has pensado y trabajado mucho en eso. No sé, ¿por dónde Bueno, yo creo que, a ver, podemos ilustrarlo con la imagen del PowerPoint de Barcelona el otro día. Sí. Si te vas a la imagen 346. 46, sí. Dale. 346, ok. Bien. Entonces, esto es un proyecto de vida y que se cerró con la presentación de la tesis doctoral en febrero del 16. Pero bueno, fue conscientemente 15 años, rozando el tema 20 y pico y subconscientemente, pues yo creo que desde el principio prácticamente, ¿no? Y simplemente era una tesis sobre una geografía en arquitectura y que, aunque el tema en su momento, en el año 98 presenté Arquitecturas espontáneas y reflexiones sobre constantes en arquitectura, refiriéndome un poco a las arquitecturas de los no arquitectos, el objeto de estudio por un momento que se definió con la península del Cap de Creus, una topografía en el tiempo. Esa foto la tomé cuando hacía segundo de arquitectura después de un incendio que hubo en agosto del año 86. Y ahí ese incendio reveló, como si fuera una fotografía, esa imagen en blanco y negro donde apareció toda la topografía que había debajo de la maleza después de 50, 60 años de no cultivar esos bancales, ¿vale? Y aparece esas scale lines, ¿no? Hechas entre el siglo XVII y XIX por la especie humana, con la propia roca del lugar que está en el subsuelo y construyendo esos bancales, esos muros de la propia pizarra y con tierra en su trasdos, gestionando el plano horizontal para poder trabajar el agua. Bien, la tesis iba de eso, pero si pasas la siguiente imagen, es para ilustrar los problemas que yo tuve en la Escuela de Barcelona para que esto fuera aceptado como una tesis doctoral de arquitectura. Porque esto, que es la península del Cap de Creus, en el norte de la península, noreste de la península ibérica, son 10.000 hectáreas, lo que vemos que rodea por la derecha todo es mar, y a la izquierda la unión con el continente, son 10.000 hectáreas de suelo
con ese recortado que vino desde la orogenia alpina, y que yo utilicé esa imagen para plantear a las comisiones de doctorado de Barcelona una pregunta. O sea, con una afirmación de que eso es una tesis más próxima o más propia de geografía, o de geografía humana quizá. Bueno, geografía se referían porque no sabían lo de la geografía humana. Yo planteé esta imagen y dije, imaginemos que la orogenia alpina no ha tenido lugar y que el pliegue de las cordilleras que hay aquí no se ha producido y estamos en el momento en que esa península era sensiblemente plana. Y eso los geólogos dicen que antes del choque de placas, la península de Cantacreos, más o menos, con una forma diferente, ya existía como península y era sensiblemente plana. Es decir, si eso hubiese llegado así a nuestros días y hubiese aparecido la especie humana, probablemente por su posición geoestratégica en el Mediterráneo, una ciudad se hubiese implantado ahí. Y les hago el ejercicio y pongo a un 80.000 la siguiente imagen, que es una ciudad más o menos conocida, en este caso es Barcelona, retirando un poco la línea de costa hacia el interior para ver la diferencia de los límites y midiendo esa península y cambiándole el programa de esa península parque natural en este momento por una península urbana. Y les pregunto, si esa ciudad existiese y además, y pasas la siguiente imagen, estuviese toda ella construida con el mismo material y en seco, ¿sería objeto de una tesis de arquitectura si no se hubiese escrito nunca nada? Y me dicen, sí, pero lo que hay ahí es un parque natural. Entonces les paso a la siguiente imagen y les digo, no, ahí hay construidas todas estas líneas, que en este caso son solo las divisiones entre las parcelas agrícolas construidas con muros de pizarra, los caminos principales para llevar los animales, que se llaman carreradas, que van encarrilados entre muros para que no se escapen, y esas trazas son construidas por la especie humana para organizar y gestionar un programa agrícola. Por lo tanto, como he estudiado arquitectura para aprender a proyectar la habitabilidad en todo el planeta y con cualquier tipo de programa, creo que esto puede ser una tesis de arquitectura. Porque ellos me decían, los arquitectos, una tesis de arquitectura tienes que hacer una tesis sobre algún edificio, sobre algún personaje de la historia de la arquitectura o si quieres cambiar de escala sobre la ciudad, entonces sería de urbanismo. Y yo les hice esa reflexión. Siguiendo con la reflexión, en la siguiente imagen ves lo que en ese momento la sociedad y aún ahora tiene, que es esa península, que es un parque natural. Este es el mapa que te dan en el parque natural que define el marítimo, con esos azules que son 13.000 hectáreas, y el terrestre que son 10.000, marcándote las zonas de reserva integral o que es la de arriba de todo con naranja, las zonas urbanas en rojo y otro tipo de zonas más o menos protegidas en esas gamas de verdes. Y en el siguiente plano es el plano de la editorial alpina de 1,25.000 que se reparte cuando tienes visitar ese parque natural. Y fíjate que en el verde hay curvas de nivel. Y puntualmente algún nombre que te habla de alguna edificación rural, de alguna barraca, de alguna masía, etcétera, pero hay curvas de nivel. Y esto aún se reparte así. ¿Vale? Si vamos a la siguiente, hago una abstracción de todo eso en dibujo y dibujo el imaginario de la sociedad con el parque natural terrestre con curvas de nivel, el parque natural marítimo en blanco y las manchas de tinta negra, las construcciones humanas. Y en el siguiente plano hago la abstracción diciendo blanco natural, mancha de tinta negra, construcciones humanas. Y en el siguiente plano pongo las trazas agrícolas construidas por los humanos que dividen las parcelas agrícolas y marcan los caminos principales. Y en el siguiente, lo que aquí está en blanco está ocupado por la nueva topografía construida por los humanos. Y esos son todos los muros de pizarra sacados desde el satélite y con comprobaciones andando, si quieres ampliar, que existen ahí. Toda esa tinta es construcción humana en ese territorio, tanto lo urbano como su ensanche. Si pasas al siguiente, verás la imagen de todo eso, que es la que has visto al principio. Todo esto es construcción humana. Después tenemos parte de
construcciones monolíticas que verás en la siguiente imagen que tenemos ahí, de una serie de inventarios que estamos haciendo y fichas de todos los elementos que están en el territorio. Los estamos censando, esto los últimos 4 años después de la tesis. Y en el siguiente verás el límite del plan general de ese municipio, que en este caso es Cadaqués. De la línea roja hacia la derecha es urbano, de la línea roja hacia la izquierda es natural. Cuando esas trazas construidas por nuestra especie en la sociedad agrícola iban en continuidad desde arriba de la montaña hasta el mar para gestionar el agua y los cultivos. Pero hay un momento en el siglo XX que aparece una línea que define: por aquí lo puedes destrozar todo a la derecha y a la izquierda ultra protegerlo. Ese límite se tiene que diluir. Y ahí ya viene la analogía definitiva que nos sirve para la pregunta. La siguiente. Ahí tienes solapado en negro este pueblo, en este caso que es Cadaqués, con sus construcciones en negro, los muros debajo, y en rojo el centro histórico de Barcelona a la misma escala encima del centro histórico de Cadaqués y su ensanche, que eso nos lleva a la siguiente imagen, en el cual ves el ensanche y los números son la cantidad de muros que hay dentro, en metros lineales, dentro de cada isla del ensanche, y la analogía definitiva es la que viene ahora, que a la izquierda tienes un pueblo en el límite entre el Prepirineo y el Mediterráneo, con programa vinculado al mar, pueblo de pescadores, pero que tiene la necesidad de ensancharse hacia donde la tierra le permite, hacia el interior, con programa agrícola, y a la derecha tienes una ciudad con un centro histórico que tiene la necesidad, a partir del siglo XIX, de ensancharse con un programa urbano, con el ensanche Cerdà. Son dos reglas del juego distintas, pero que las dos nos hablan de habitabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la forma de habitar es solo la ciudad donde podemos estar los humanos? ¿Por qué en el siglo XX no solo se urbaniza la ciudad, sino que se le ordena al territorio que sea otra cosa y se urbaniza el territorio? ¿Por qué las reglas de la ciudad, de forma indiscriminada, entienden que el territorio es un lugar donde de forma indiscriminada nosotros podemos actuar y no lo entendemos como un recurso con el cual hay que interaccionar, que es lo que entienden los agrícolas? ¿Por qué donde había trazas agrícolas como la estos se superimpone la trama de la derecha con sus reglas del juego sin entender lo que preexistía, ni cómo se gestionaba el agua, ni las trazas que habían? ¿Por qué se ha urbanizado? Y ahora nos damos cuenta y vemos que esas urbanizaciones, que son elementos que aterrizan sin contexto, sin ningún tipo de estructura, de una mirada 100% abstracta, pero que viene de la ciudad, con sus aceras, con su farola cada 10 metros, con sus toma de instalaciones en la entrada de cada parcela, con su pavimentado de las aceras, con sus asfaltos, etcétera, etcétera, se sitúa en el territorio, aún no se han vendido las parcelas, aún no se construirán las casas, y esa trama ya marca el sello de esto será progreso, esto será una nueva población, esto será una nueva ciudad. ¿Dónde nos encontramos ahora? Que todo eso, con conciencia crítica, lo vemos. Por lo tanto, ahora el gran proyecto está en cómo esas periferias de las ciudades, esos territorios a las afueras de las grandes ciudades que se han urbanizado, tienen que volver a mirar la antigua regla de juego que era la geografía, la gestión que hace de esa geografía una cultura que aún cerraba ciclos con la cultura agrícola, no la industrial, sino la agrícola anterior a la agricultura industrial, y regenerar ese cuerpo, ese territorio que está enfermo. Y que ciertas tumoraciones incluso se están manifestando ya necrosis, ¿no? Tejidos muertos al 100% que hay que regenerar. Y no hay que eliminar, están ahí, pero volviendo a ser conscientes de cuáles eran las reglas del juego, tenemos todos los instrumentos desde el proyecto para regenerarlos. Y ese es el trabajo que ahora, por ejemplo, yo profesionalmente sigo trabajando, pero sobre todo de forma muy radical desde hace 3 años he querido lanzar en la academia, porque llega un momento que eres consciente de que si se pueden generar nuevos hábitos,
Ni tú solo puedes y evidentemente se trata de trabajar en equipo y cuantas más personas puedan practicar esa mirada a su manera, antes de alguna manera optimizaremos nuestra forma de habitar el planeta, porque las inercias que hay son muy fuertes y el proyecto es tan sencillo como que creo que hay que cambiar ciertos hábitos, más allá de los proyectos que hagamos. Es decir, la analogía con el médico. Antes hemos hecho la ecuación matemática. Ujú. Vas al médico y ese médico es un buen clínico y diagnostica bien, te hace una buena prospección, no análisis, no radiografías, sino que sabe leer tu cuerpo, te sabe escuchar y sabe ver qué te está pasando, y ese cuerpo en nuestro caso sería el territorio, pues sabrá diagnosticar qué hábitos harán que tu cuerpo funcione mejor y te recetará un cambio de hábitos. Estamos en una sociedad que entiendo yo que está enferma, está adicta. Hasta que el adicto no es consciente de su adicción, no va a cambiar. Situaciones como la actual nos hacen parar y ahora mismo hay 8.000 millones de ordenadores biológicos reflexionando transversalmente sobre cómo habita la especie del planeta, diciendo, ostras, ¿por qué hacíamos esto? ¿O por qué hacemos esto? De aquí 4 días volveremos a las inercias, la gran masa, otra vez. Pero muchos han tomado conciencia de que estaban haciendo mal individualmente y colectivamente. Por lo tanto, esta situación aparentemente negativa, yo creo que servirá muy bien para poner el espejo en determinadas situaciones y hacernos ver cuál era nuestra adicción, ¿vale? O sea, yo creo que el gran proyecto son 2. 1, la regeneración de la cota cero y 2, el cambio de hábitos. Wow, fascinante, Tony. Creo que todos deben haber disfrutado muchísimo de esto. Es hermoso. Me habías contado ya anteriormente parte de tu tesis, ahora que la pude conocer más a fondo, realmente descubro cada vez más cosas. Sin entrar más en detalle, una cosa que me deja pensando sobre todo sobre la conclusión, lo último que decías, si estos tiempos nos van a permitir ponernos, nos van a permitir como humanos, no como arquitectos, como seres humanos, cuestionar ese modo de habitar voraz que se viene manejando, pensando en que esa voracidad en realidad es la voracidad del mercado. Cuando uno piensa en los suburbios de ciudades, como las latinoamericanas son un buen ejemplo de eso, de suburbios y migraciones internas y demás, y la voracidad de esos loteos que no siguen ninguna pauta más allá de la imagen de un nuevo idilio para vivir con la naturaleza, cuando toda la naturaleza en realidad está absolutamente plantada y negando lo que existía por debajo. Me gustaría creer, y en eso soy optimista, que sea la misma demanda de esos lugares la que haga o que obligue al mercado y al Estado, obviamente, que es el responsable final de todo esto, a que empiecen a mirar el modo de expansión de una manera, o al menos con una cierta sensibilidad similar a la que nos mostraste en esto, similar a lo que nos mostraste en Cap de Creus. Quiero creer que este tipo de alternativas se empiecen a abrir. No creo tampoco en el Estado o en las decisiones totalitarias que digan, bueno, no, acá, como los grandes preservacionistas, ¿no? Acá está esto hecho y no se puede tocar ni se puede hacer nada. O sea, convertimos edificios, áreas de la ciudad y áreas del paisaje en mausoleos simplemente porque no somos capaces aparentemente de poder acercarnos de la manera en que vos te acercaste a Cap de Creus. Yo creo que en ese sentido es una tremenda enseñanza esto, y quiero y espero sinceramente, quizás esto es más un deseo que otra cosa, que sean estas actitudes que surjan de volver a poner las piezas en su lugar, a las que nos obliga este momento, ¿no? Sí. La verdad, dime. Yo creo que te haré un comentario sobre el Cap de Creus muy rápido y después lo que creo que yo es la segunda vuelta a lo que te he dicho, ¿no? La segunda derivada del Cap de Creus.
el hecho que en la sociedad del primer mundo haya un momento que empiece a declarar parques naturales es el miedo a esa cultura de finales del 20 de la urbanización. Es decir, 60, 70, 80, 90 y 2000 se sigue urbanizando. Por lo tanto, cuando en los 90, al menos en nuestro caso, se empiezan a proteger determinados parques naturales, es porque se tiene miedo a la propia especie. Entonces, se declaran esos parques naturales como medida de contención. Pero 10 años, 20 años después, 25, 30 años después de ese momento, la especie ha tomado conciencia. Y ahora es el momento de volver a reglamentar y diluir esa línea dura que dices, aquí puedes destrozar y aquí ultraproteger. Nunca los límites. Y ahora es ese momento, ese concretamente con lo que hemos hablado antes. Y la segunda derivada, cuando has dicho que esos gobiernos o la gente que decide, etcétera, hagan esa expansión de una forma más responsable, pues voy a hacer un ejercicio de proyecto y simplemente de datos matemáticos. Es decir, si nosotros hacemos inventario, ¿no? Y entendiendo que la buena gestión de la habitabilidad siempre optimiza el excedente de material, y nosotros valoramos qué material en habitabilidad tenemos en el planeta, no digo lo que hemos visto antes, ¿no? Las sombras naturales y todas estas historias, los cursos de agua, elementos importantísimos para la habitabilidad, sino las construcciones humanas, y coges esos 8.000 millones, 8.500 millones de humanos, que de aquí 4 días seremos, y divides los metros cuadrados construidos en el mundo de edificabilidad en todas las culturas del mundo y divides por esos 8.000, 8.500 millones de humanos y verás que nos sale un montón de metros cuadrados por humano. 500, 1.000, no sé, muchísimos. Mi pregunta es, cuando nos vamos a extender, ¿por qué no hacemos primero inventario de lo que está construido? Y si es público, si es privado, si ese privado tiene eso abandonado y no sabe cómo gestionarlo porque no tiene recursos, ¿por qué no empezamos a trabajar con esas leyes y ese truequeo de la habitabilidad? Y una conclusión muy bestia, si ese es el número que da, como arquitectos deberíamos saber que la nueva planta, más allá de lo que le interese al mercado, no tiene razón de existir. Que no ha existido nunca la nueva planta, que si tú entiendes la arquitectura como un elemento de mediación entre las personas y el medio que hay que habitar, el lugar ya existe. Por lo tanto, tú, por más que creas que estás haciendo nueva planta, si entiendes la arquitectura como elemento de mediación, no estás haciendo nueva planta, porque el lugar probablemente, si tú sabes leer las condiciones de ese lugar vinculadas a la habitabilidad, las sabes registrar y, por lo tanto, tomar conciencia de ellas, la acción de proyecto es simplemente activarlas. Y esa activación muchas veces es un 20, un 30, un 40% de la acción de proyecto. Y eso hace que el proyecto sea muy económico. ¿Vale? Es decir, si tú tienes una plantación de árboles de hoja caduca, no los tales para construir una pérgola, por favor. Ya tienes la sombra construida, ¿no? Por lo tanto, si entiendes así la arquitectura, la nueva planta nunca existe. Y yo, en mi caso, las casualidades de la vida me ha puesto yacimientos arqueológicos delante y ahí aún entiendo más ese multicapa de que el nueva planta no existe. Pues tampoco en lo otro. Entonces, más allá de lo que quiera el mercado, de que necesita una cadena de valor, una cadena de consumo y de alguna manera generar nuevo producto para hacer circular la economía, más allá de eso, desde nuestro espacio de proyecto, en esencia, la nueva planta no existe. Y no debería de existir hasta que no hagamos inventario de lo que tenemos cerca y como sociedad podemos utilizar en ese nuevo, entre comillas, urbanismo, con muchas comillas, ¿no? No podría coincidir más con vos, Tony, todo lo que dijiste, sinceramente, coincido plenamente. Eso nos lleva, me parece que de alguna manera también estabas contestando una de las últimas preguntas que tenía aquí anotadas, que tienen más que ver con la disciplina, con nuestra disciplina y el futuro de la disciplina. El futuro que parece que se nos adelantó mucho, el futuro bastante distinto, como decía Rafael, de lo que creíamos. Que una pregunta que dice, ¿qué debiera la arquitectura considerar como próximo, urgente y necesario a partir de esto que está pasando?
¿O qué papel tomaría la esfera pública de ahora en más? Me parece que de alguna manera lo has contado, lo has dejado traslucir en esto de cuál es la posición del proyectista teniendo en cuenta una mirada global y resiliente, si se quiere, por ponerle un título, de resiliencia más que de nueva planta o de nueva construcción, ¿no? Quizás deduzco un poco de lo que comentabas, que la verdadera agenda debería pasar por una palabra sola, que es responsabilidad, ¿no? Es formarse para ser responsablemente. Y no sé qué pensás, pero yo creo que los arquitectos venimos formados, de nuestra generación al menos, venimos formados y creo que seguimos formando. También tenemos un poquitito de formación arrastrada, me parece, con nuestros alumnos, en cuanto a que el proyecto arquitectónico parece que debiera ser una cosa nueva, un ex novo, porque de lo contrario no es un proyecto de arquitectura. Cuando en realidad resulta una contradicción, de acuerdo a lo que decías recién y de acuerdo a lo que yo también creo firmemente. Entonces, quizás la verdadera inteligencia del proyecto radique en saber descubrir, en saber ver, con todas las reglas científicas necesarias y con toda la poesía necesaria, y saber ver cuánto hay, cuánto tenemos y cuánto tenemos que trabajar para proyectar y reconvertir y no hacer de nuevo o hacer de más. No sé si eso a vos no se te plantea también como alguna disyuntiva en tu faz de docente, en tu faz de profesor. Sí, no, a ver, nunca lo he considerado como la pregunta lo plantea, ¿no? Ni profesional ni académicamente, es decir, de alguna manera me siento como muy refractario cuando la palabra arquitectura aparece como aquí aparece, ¿no? Un poco como un objeto. O sea, ¿qué debiera la arquitectura considerar como próximo, urgente, necesario? La arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, yo preguntaría al que formula la pregunta qué es para él la arquitectura. ¿Es un elemento que se enfrenta, que de alguna manera es autónomo y que soluciona llegando al lugar todo lo que se le pide en ese lugar, o es un elemento de mediación? Si lo entiendo, es como un elemento de mediación y que tú en el proyecto medias y eres ese medium un poco que tiene que saber leer y muchas veces inconscientemente, desde la descarga intuitiva, si quieres, ¿no? Desde esa punta de lanza que puede ser la intuición, pero que después científicamente, con preguntas y datos empíricos, constatas esas primeras intuiciones con cosas objetivas. Si entiendes la arquitectura como un elemento de mediación, nunca lo entenderás como un elemento sustantivo, como aparece en la pregunta, ¿no? ¿Qué debiera la arquitectura considerar como próximo, urgente, necesario desde la arquitectura? Entonces, para mí lo urgente, próximo y necesario en el que se forma en proyectar habitabilidad, ya no quiero hablar de arquitectura, es aprender a leer. Pero aprender, hoy lo decíamos con los estudiantes, aprender a leer ese territorio del proyecto, ese lugar del proyecto, esas condiciones. Los libros yo entiendo que están muy bien como referencia, pero no como referentes, como una referencia que cuando estás maduro de poderla gestionar la tienes por ahí, pero que no te despiste buscando recetas en los libros. Tienes primero que todo, como proyectista, aprender a leer el territorio, el lugar donde tú vas a trabajar es un libro abierto y observar ahí lo que tiene que ver con lo que vas a trabajar en el proyecto, para mí es lo próximo, urgente y necesario. Si tú aprendes a tomar conciencia de esas condiciones, sabrás, y además tienes una conciencia crítica como especie, sabrás de alguna manera, pues, activar con la acción de proyecto eso que has leído previamente y has tomado conciencia de ello. Ese es el material más importante. Y ese material no está en los catálogos, ni en el mercado, ni en la rotación, ni en los productos, etcétera, ¿no? Es decir, las mascarillas, los protectores estos que aparecen los primeros días de coronavirus en todos los países, que se hacen en 3D, que no sé qué, qué tal, y te viene un tío y con el multifin del tal y una gorra de béisbol y una cinta se la fabrica mucho mejor, ¿no? Ese es el material. Una extrema necesidad y el sentido común que aplica, y muchas veces el proyectista no es ni de la disciplina arquitectónica y soluciona mucho mejor cosas de habitabilidad que los propios arquitectos, que están pendientes, distraídos con otras cosas, ¿no? Son las que pues hacen girar ese palito, entonces la sombra te quema las piernas, o te hacen hacer esas cosas que
bueno, que es otra adicción que hay desde la propia especie a ese ensimismamiento desde la propia arquitectura, ¿no? Y que la sociedad no nos entiende y dice, ¿qué hacen esos tíos? Están chalados esas personas, porque a mí no me solucionan el tema. Genial. Tony, me gustaría seguir horas hablando. Evidentemente, vos debes estar muy cansado. No, no estoy enchufado, no, pero bueno. He dejado de compartir pantalla, pero porque me gustaría que si hay alguien de esta numerosa audiencia que tenga ganas de plantear algún tema o alguna pregunta, creo que Tony ya ha planteado tantas cosas interesantes que si alguien quiere sumar en este momento, lo puede hacer habilitando su micrófono. Aparecían como comentarios, ¿no? Durante la charla he visto en algún momento. Estoy leyendo uno que dice, Palashma dice en un escrito que la resistencia de los arquitectos a trabajar con el paso del tiempo es el reflejo de su propio miedo a la muerte. Wow. Claro. La resistencia a trabajar con el paso del tiempo, bueno, de alguna manera es que incorpores el paso del tiempo como un material en positivo en la gestión de la habitabilidad en el proyecto. No hay que competir contra el paso del tiempo, hay que entenderlo como un material de proyecto, el paso del tiempo. Sí. No, y la afirmación que dice con el miedo a la muerte es así, ¿no? Es decir, la energía ni se genera ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Después había otro comentario sobre los jurados. Cuando hablamos de los jurados, me parece que dice, lástima que los jurados leen las memorias al final y solo de los seleccionados. Sí, evidentemente es una mala costumbre, es un mal hábito, ¿no? De los malos jurados, ¿no? Depende del jurado, sí, depende. Depende del jurado. Aquí apareció una, no sé si la podés leer. Tony, ¿crees que hay alguna búsqueda conjunta de lo colectivo de arquitectos catalanes hoy? ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura catalana? Sí que veo como una idea de grupo de Cataluña y España en general. ¿Qué ha pasado? En mi caso, yo pues acabé en 92, pues ya hace 28 años, ¿no? Entonces, las personas quizá 3, 4 o 5 años más jóvenes que yo y 10 mayores, ¿no? Esa franja de los nacidos entre el 60 y el 70, yo diría. Yo soy del 65. Pues bueno, te lo has tenido que montar a tu manera, o sea, no... Ha habido un tapón importante, es decir, ha habido pues 40 años desde los 70 hasta hace 5 años, prácticamente. La crisis esta marcó mucho y marcó también ciertas edades, ¿no? En el que, bueno, te has tenido que hacer a ti mismo y has tenido que vencer el miedo a tener algún tipo de ocupación, trabajo vinculado a esto, que además te forme, etcétera. Con lo cual, esa franja, yo creo que hay muchas personas que se han formado con esa incertidumbre y sin el miedo. Hasta el punto que este año cumpliré 55, hasta bien reciente, yo creo 50, 51, más de una vez me llamaban joven arquitecto aún. ¿Vale? Yo creo que en 3, 4, 5 años, personas de 30, 33, 34, 35 años estarán trabajando al mismo nivel que podían estar los nacidos en el 40, 45, en el año 75, 80, que tenían 30, 35 años y que después siguieron. ¿Y por qué digo eso? Porque el tapón ya no está. Vuelven a aparecer y aparecerán a distintos ritmos, depende del momento económico que haya, concursos. Es más, desde hace 2, 3, 4 años han habido concursos. Y ahora el hecho de ser joven es un valor porque la gente ya quiere la novedad, a ver qué hay después de ese tapón, ¿no? Y ahí entre medio estamos unos cuantos que en el partido jugamos de líbero y que nos hemos hecho a nosotros mismos y que como nos hemos formado
con mucha energía y hemos aprendido a gestionarla y que, como que dice, cada día tenemos más, pues bueno, nos quedan esos 20, 30 años eternamente jóvenes, ¿no? Es decir, yo siempre decía, tendré 70 años y me quedan llamando arquitecto joven, porque es 43, 45, 50, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre eras la alternativa a algo, ¿no? De lo que se presentaba en ese momento, ¿no? Y de alguna manera vives como al margen de todo eso, ¿no? En este momento yo veo precisamente que, al menos en Cataluña, el hecho de ser joven es una... Para las administraciones y así, estuve de jurado de un concurso no hace mucho valorando obras y si aparecía alguien de 35 o 40 años, bueno, no, es que esto es nuevo, esto es una pasada. Y a lo mejor eran cosas que se habían hecho hace ya 5 o 10 años, pero ya se leían en ese momento instantáneo. Entonces, si hay un elemento común, depende de la lectura que hace el que hace esa pregunta. Si valora imágenes, puede encontrar expresiones que tampoco sabes de dónde vienen realmente, pero que hay un viaje común dentro de todos esos proyectistas, yo lo dudo. Hay intereses comunes, pero cada proyectista está en formación permanente. Yo mismo me considero en formación, aunque puedo llevar unos años, pero me considero en formación. Y el querer definir y el querer agrupar, eso es muy negativo para la profesión, el buscar calificaciones, modas, porque lo que se hace rápidamente es consumir ese producto y pasar a la siguiente página, ¿no? Sí que ha habido un consumo de determinado producto los últimos 7, 8, 9, 10 años que se ha materializado con porosidades, texturas y una serie de cosas y que han acabado siendo un ismo más, precisamente por esa banalidad superficial, ¿no? Yo al final creo que lo que importa es el viaje interior de cada proyectista y la profundidad. La profundidad es lo más importante y eso será directamente proporcional a lo que tú puedas ofrecer a quien realmente va dirigido ese trabajo, que es las personas que tienen que habitar ahí. Ni las publicaciones, ni Instagram, ni las conferencias, ni los premios, ni nada, sino las personas que habiten ahí. ¿Vale? En este sentido, ahí metí alguna imagen de... Pero si la pregunta era si hay algo común, no lo creo. Hay sensibilidades que por rozamiento, por periodos de formación, pues determinadas miradas, pues de alguna manera se han formado con determinados contactos. Ahora, lo que sí que yo creo que tiene que estar muy bien es que eso simplemente haya formado actitudes, no mecanismos o recetas. Quizá cuando alguien en formación es más joven, practica en base a receta directa, pero después, y en ese sentido yo personalmente estoy muy contento de lo que estoy viendo alrededor, ya empiezas a ver que a partir de esos 40 ya se está forjando un camino propio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una gran masa crítica interesantísima y un nivel medio de compromiso y de implicación muy fuerte. Ahora, que no distraiga esa fiesta social que incluso puede acabar en algo muy negativo, que es el lobby también, ¿no? El grupo que genera, que también es muy propio de esta época, ¿no? Y el halago permanente y bueno, que casi es como muy adolescente, ¿no? De chicos o chicas con 16 años que cuelgan una foto y todo el mundo, hostia, qué guapa que eres o que no sé qué o tal, ¿no? Entonces esa falsa modestia o esa cosa de la fiesta social también puede generar pues un poco de distracción, ¿no? Del camino, los caminos de equipos, de grupos, y esa reflexión pues tiene que ser un poco más espontánea, más fresca, más libre, más consecuencia de lo que está pasando y no por ganas de empaquetar o de querer clasificar, ¿no? Pero, Tony, dime. no, perdón, no sé si querías terminar, porque tenía una pregunta que subieron al chat recién y que nos habían formulado antes, Nadia la había formulado antes y como no había entrado en el tiempo de grabación,
no pude hacerla, pero te la comento ahora si tenés algo para decir sobre eso, que es donde pregunta cómo crees que va a afectar el espacio público el miedo a socializar post-pandemia. Ciertamente cambiaremos la forma de diseñar las viviendas, dice. ¿Piensas que habrá un cambio también en el diseño de las ciudades? Basado siempre en este miedo a socializar post-pandemia. No, yo creo que nos adaptaremos a las reglas del juego. Yo creo que en el post-pandemia habrá muchas ganas de contar. Yo creo que será un momento brutal. O sea, si nosotros, yo qué sé, más o menos se va formalizando a finales de junio, ¿no? Que puedes empezar a salir, se empieza el verano y más allá de las condiciones que tengas, de la mitad de aforo en un restaurante, la mitad de franjas horarias o lo que sea, la gente tendrá muchas ganas de verse con los amigos y tendrá ganas de abrazarse, a lo mejor aún no dejan, ¿no? Pero ese fomentará mucho el deseo y eso es bestial, ¿no? Por lo tanto, será como una primavera, será como... Yo creo que estamos en periodo de regeneración clarísimo, individualmente como personas y como colectivos, ¿no? O sea, colectivamente como sociedad. Regeneración para mí es la palabra, pero imagínate además eso que es una primavera, ¿no? Al final, en cada una de esas vidas y que la idea es poder mantener eso que se ha aprendido en ese renacer, en esa primavera, ya por el resto, ¿no? De lo que te pueda quedar. Y por más inercias que vuelvan de los ritmos de antes, pues que tú puedas mantenerte firme en determinadas rutinas, mantenerlas, porque has visto que el cuerpo, tu mente se ha saneado, ¿no? En este sentido, y ves la aceleración en la que nos llevaban y esperemos que esos, sumado a las nuevas mediciones que tendremos, científicas de muchas cosas, a los espejos que se podrá poner delante de muchas actitudes como sistema y decir, pero ¿cómo hacéis esto? Si no veis cuánto han bajado las emisiones, si no veis cómo se regenera la flora y la fauna, cómo se ha cerrado el agujero de ozono, pero no veis como tal, igual te responden, bueno, pues como no pasaba nada y en 4 días se arregla todo, pues seguimos dándole mecha, ¿no? Y a todo trapo otra vez. Pero yo creo que estamos en un momento buenísimo, más allá de las crisis que genera, de lo que estamos sufriendo como sociedad con casos cercanos y en un momento te va a tocar a ti. Hablo, evidentemente, como especie, no hablo del día a día, porque creo que esta sociedad adicta, enferma, superar una adicción es muy fuerte. Entonces, si trasladas esa analogía a toda la especie humana, sobre todo del primer mundo, las crisis que tendremos serán muchas. Y ahora ha podido ser una pandemia. Pero es que no, las cosas siempre han pasado. Lo que pasa es que ahora somos mucho más frágiles como especie. Una pandemia ahora afecta mucho más a 8.000 millones que no antes a 500 millones. ¿Vale? Pero es que de aquí 4 días, y lo decimos y no es ninguna broma, dentro del siglo XXI te pueden caer, y muy pronto, más pronto que tarde, cualquier tormenta solar y que te deje 1 año, 2 años, 5 años o indefinidamente sin satélites. Entonces podrás verte con el vecino, pero no podremos hacer esto. ¿Y cómo reaccionamos ahí? ¿Qué es una crisis? ¿Se acaba el mundo? No, descubriremos pues cosas esenciales muy potentes, distintas a estas de ahora, pero vamos a ver la parte positiva, teóricamente, ¿no? Ahora, si manda el miedo, que es a lo que hay que vacunarse fuertemente, pues todo se le llamará crisis en negativo, ¿no? No dejemos que mande el miedo, ¿no? Exacto, sí, sí. Tony, ¿te puedo hacer la última pregunta? Sí. Abusando ya de vos. ¿Crees que esta idea, María Paz pregunta esto, dice, ¿crees que esta idea de que ya existen los metros cuadrados suficientes en el mundo podría llevarnos a una especie de restauración tipológica? ¿Restauración qué? ¿Tipo? Tipológica. Yo tampoco entiendo mucho, pero... A ver, si partimos de esa hipótesis, ¿no? En un proyecto en abstracto, en esa ecuación matemática de que tantos habitantes y tantos metros cuadrados en el mundo, cuantificamos el excedente material y como buena especie en el planeta animal optimizamos el excedente y aprendemos a utilizarlo en base a la necesidad que tienes en ese momento, leyendo lógicamente la condición del lugar,
La tipología saldrá en cada momento de una manera como el hilo conductor a toda esa actitud. Si de alguna manera dices que habrá una serie de hechos que se repetirán, pues entiendo que los elementos esenciales, la gestión del agua, el estar cerca del agua, lo que siempre ha sido lo que ha mandado en la gestión de la habitabilidad, ¿no? Las masas vegetales, la relación con el clima o microclima que tienes en el lugar donde habitas, entenderlo, los 4 elementos naturales, su gestión, esa es la tipología. Ahora, cada individuo de la especie, cada colectivo de individuos de la especie lo interpretarán desde su subjetividad. Pero el tronco común, al menos ese es con el cual yo conscientemente cada vez más intento proyectar, son esas 4 cosas que están ahí. Y a partir de ahí una actitud de mediar entre las partes de manera armónica y coevolucionando dentro de la especie y a ser posible con las otras especies. Puede sonar a utopía, puede sonar a... Pero para mí ese es el horizonte y preguntar hacia ahí es lo que me hará llegar más profundo, más lejos hacia esa dirección, el tiempo que me quede. O sea, no hay más. Y bueno, y ejercicios tenemos todos para hacer, porque si ahora cogéis la cantidad de humanos, la cantidad de metros cuadrados y nosotros sin miedo y con imaginación a darle la vuelta a las cosas, tenemos muchísimo trabajo por hacer. El otro día en Barcelona, las que quedaron en el tintero, que creo que el día 20 las quieren recuperar, que eran muy profesionalistas, había mucho miedo de decir, bueno, ¿y qué haremos ahora la nueva generación? ¿De qué trabajaremos? ¿Cómo conseguiremos nuestro primer trabajo? O sea, eran estereotipos muy claros de cómo me ganaré la vida, ¿no? Entonces yo pienso que la vida, no hay recetas, pero a mí la actitud, al menos de momento, me ha funcionado. O sea, creo que he tenido una vida privilegiada y lo único que nunca he tenido dinero, pero he tenido una vida privilegiada en el sentido que siempre a la vida le he dado 200 en tiempo y en energía. 200, no 100, 200. Y cada día eso hacer más o menos con tus periodos, con tus crisis, con tus historias, pero genéricamente recuerdo una vida que todo lo he hecho con pasión y con ilusión y dando 200. Entonces, la prueba a mí únicamente es que la vida siempre después me lo ha devuelto todo. Y no quiere decir en forma de dinero, a lo mejor dándote más energía aún para seguir haciéndolo. O a lo mejor pues estando bien con los tuyos y disfrutando del día a día, ¿no? Pero la vida siempre, si le das 200, te lo devuelve. Y no sé. Será por esa actitud que siempre te van a decir arquitecto joven, Tony, evidentemente. Bueno, pero por siempre. Bueno, vamos a ver. Bueno, Ricardo, gracias. Sí, te agradezco infinitamente, Tony. Ha sido un placer inmenso tenerte con nosotros. Espero que pronto nos veamos en Cap de Creus o en Córdoba. En directo, eso sí. ¿En directo? Sí, que además soy muy tocón. Me gusta abrazar, me gusta tocar. Sí. Pero bueno. Creo que seguramente todo el mundo estaría aplaudiéndote de pie en este momento. Lo comparto porque yo lo estaría haciendo también. Así que, de nuevo, de todo corazón, muchísimas gracias. Perfecto. Abrazos y cuidaros mucho. Nos vemos pronto. A vosotros.